lo menos que quiero es de que se vuelvan estudiantes de diapositivas. ¿Listo? Eh, lo que nosotros les damos es un atisbo de nuestra perspectiva en este tema. Pero si algo tenemos que inculcarles a ustedes es que de aquí, para el resto de su vida, sí tienen que ser estratégicos para el examen. Si ustedes van a dar el examen, el ENAM, el ENSIF, el examen de resultado, estudien con bases de datos, eso sí, definitivamente. Pero para ejercer medicina, tienen que leer de los libros, tienen que leer de los papers y tienen que generarse siempre o tienen que generar una actitud crítica. Tienen que cuestionar lo que dicen. ¿Listo? Si el paper dice una cosa y ustedes ven que de repente no está bien, generen investigación. ¿Ok? Muy bien. A ver, habíamos dicho que habían dos tipos de ondas, ¿verdad? Las ondas lentas y los potenciales en espiga. Las ondas lentas ya hemos tenido la oportunidad de discutirlas con ustedes, ¿verdad? ¿Estos eran o no eran potenciales de acción? No eran potenciales de acción. Recuerden, no inducen contracciones musculares por sí mismas, pero sí controlan a los potenciales en espiga. Y algo que también tenían que recordar es que el potencial de membrana en reposo iba a ir desde menos 50 a menos 60, causando que, por ejemplo, si hay despolarización, la fibra se excite con más facilidad, haya distensión del músculo, activación de acetilcolina por el parasimpático y esto también por las hormonas. Y se iba a hiperpolarizar, es decir, que va a ser menos excitable cuando nosotros tengamos influencia simpática, es decir, noradrenalina y adrenalina. ¿Listo? Entonces ya estamos viendo que tenemos esos dos extremos. En general habíamos dicho que se cree que hay una interacción entre las células musculares lisas y las células intersticiales de Cajal. ¿Listo? Y se creía que estas células intersticiales de Cajal funcionaban como un marcapaso eléctrico. Recuerden que las células intersticiales de Cajal trabajan como en una red, trabajan juntas. Y esto es importante porque van a hacer que canales iónicos se aperturen y empiecen a haber corrientes de despolarización en cada una de los puntos. ¿Ok? Entonces recordemos eso de las ondas lentas. Ahora vayamos al potencial en espiga. Cuando hablamos del potencial en espiga, estos son verdaderos potenciales de acción. El potencial de reposo de la membrana de músculo liso va a ser más o menos de menos 40 milivoltios. Para la entrada, nosotros vamos a decir que van a haber canales de calcio, y eso quiero que ustedes recuerden, calcio y sodio. Entonces, si estamos diciendo que los potenciales en espiga son verdaderos potenciales de acción, y estamos mencionando que aquí hay canales de calcio y sodio, estamos viendo que el encargado de que se despolarice el sistema digestivo va a ser el calcio. Iones de calcio van a controlar el proceso de despolarización y primordialmente a una proteína que se llama calmodulina. ¿Listo? Cuando nosotros veamos esto, vamos a ver que la calmodulina, que nosotros ya la habíamos visto en otros puntos, sobre todo cuando hacíamos muscular, está relacionada con miocina y con actina. ¿Listo? Entonces, recordemos, cuando hablamos acerca del músculo esquelético, ¿quién era el principal ion que despolarizaba? Esquelético, como el brazo, las piernas. Calcio. ¿Cómo despolarizaba? Aperturaba, recuerden que en el sarcolema había calcio, se aperturaban los canales y luego despolarizaban a todas las vesículas que estaban dentro. ¿Y qué pasaba con esas vesículas? Se fusionaban y luego soltaban calcio y hacían que se perpetúe. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué va a pasar ahora cuando nosotros hablemos acerca del músculo que está en... ¿El músculo que está en el digestivo es músculo esquelético? No, ¿qué tipo de músculo es? Liso. Pero mantiene el principio de los músculos. ¿Cuál es el principio de los músculos hasta el momento? Que se despolarizan con calcio. ¿Y por qué recuerdan por qué nosotros utilizábamos calcio? ¿Por qué
Muy bien, porque nosotros nos permitía mantener la despolarización. Si hablábamos acerca del músculo cardíaco, ¿qué hacía el calcio? Sí, muy bien. Entonces, eso es importante para ustedes. Ahora, si es que nosotros tenemos calcio, esta propiedad también ustedes ya la conocen. ¿Qué pasa con la despolarización cuando nosotros ya tenemos calcio? ¿Cómo es frente a una despolarización normal? Más prolongada. Entonces, para que sepan ustedes, más o menos es 10 a 40 veces más que el potencial de acción de un nervio. Y eso nos va a dar esa característica de que podamos utilizarla más. Y recuerden que los canales de calcio-sodio en todo lugar de nuestro cuerpo, ¿cómo eran? ¿Rápidos o lentos? Lentos. ¿Listo? Entonces, teníamos unos canales que se llamaban canales L o canales lentos calcio-sodio. ¿Listo? Entonces, se dan cuenta que los principios que ustedes ya han aprendido se aplican. ¿Es el mismo mecanismo? No necesariamente. Porque, a ver, cuando hablábamos acerca del músculo esquelético, ¿teníamos algo como los potenciales lentos? No, no teníamos potenciales lentos. En cambio, acá tenemos esta previa, que justamente son los potenciales lentos. Muy bien. A ver, entonces, cuando hablamos acerca de los movimientos del tubo digestivo, nos vamos a hablar acerca de un control hormonal que llega gracias a la circulación portal. Las hormonas que van a estar encargadas, pues van a ser todas las que participan en el tubo digestivo. Bien, no recuerdo un examen que no hayamos preguntado de esta parte. O sea, sí o sí, hormonas en la parte de fisiología digestiva es un must. Es algo que ustedes sí o sí tienen que saber. Así que, denle la primera pasada conmigo y inclusive, si es que por allí no son tan buenos con la memoria, traten de recordar estas cosas que les voy a ir diciendo. La primera hormona que vamos a ver se llama gastrina. ¿Listo? Vamos a hablar acerca del estímulo y vamos a hablar a ver quién la inhibe y quién la secreta. ¿Listo? Es bien fácil, pero son tantas que a veces el estudiante se abruma. Así que por favor, concéntrense. ¿Listo? Vamos con la primera. Cuando vemos a la gastrina, el estímulo de la gastrina va a ser la proteína. ¿Listo? También su estímulo puede ser la distensión del estómago. Y generalmente los nervios de la mucosa gástrica van a liberar un péptido que se llama el péptido liberador de gastrina. Entonces empezamos. A ver, imagínense ese es su compañero que va al gimnasio y que en las mañanas utiliza un batido sin leche y solamente es agua y proteína. ¿Listo? ¿No pasa? Digamos, hay gente que es bien disciplinada. Okay. Primera cosa, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está consumiendo? Agua y proteína. El agua no lo vamos a considerar. Bueno, quizás sí, ahorita van a saber por qué. Pero la proteína, si fuera solo agua con proteína, ¿qué hormona se va a estimular? Gastrina, muy bien, gastrina. Miren, cuando consume el agua, hemos dicho que el agua va a hacer que se distienda el estómago. Cuando se distiende el estómago, ¿qué hormona se libera? Gastrina, muy bien. Y ya sabemos que cuando se distiende, la mucosa del estómago va a liberar el péptido liberador de gastrina. Entonces, 3 estímulos para que se pueda liberar gastrina. Veamos quién la inhibe. La va a inhibir el ácido. En el momento en que nuestro estómago empiece a secretar ácido, le van a decir a la gastrina, ¿sabes qué? Stop. Ya no queremos más gastrina. Stop. ¿Ok? Entonces, miren, ¿quién es su estímulo? A ver, ¿cuál es el estímulo de la gastrina? Proteínas, distensión de la cámara gástrica y los nervios de la mucosa gástrica van a liberar péptido liberador de gastrina. Miren, si ustedes lo ven, es un solo estímulo. Si ustedes lo ven y lo escuchan, son 2 estímulos. Si ustedes lo ven, lo escuchan y lo dicen, son 3 estímulos y estamos utilizando distintas zonas de su corteza. Así que este es el momento para que ustedes, todo el esfuerzo que han hecho de venir a esta clase, de tratar de estar despiertos, lo pongan en marcha. ¿Listo? Así que
atentos con eso. A ver, se van a dar cuenta que las células que secretan estas hormonas tienen un nombre muy similar a la hormona. Por ejemplo, las células que secretan la gastrina se llaman células G. ¿Listo? Entonces no creo que se confundan, ¿no? No creo que van a decir somatostatina. Ah, secreción por las células G. No, ¿cierto? Aquí sabemos que la gastrina la secretan las células G. ¿Y dónde están las células G? Sencillo, ¿dónde era un lugar donde sí o sí se secretaba bueno, se podía permitir la secreción y bla, bla? El estómago. Habíamos dicho que en el estómago los nervios iban a estimular. Entonces, estómago es un lugar, sobre todo a nivel del antro gástrico. Segundo punto es el duodeno y tercero es el yeyuno. Entonces, las células G están en todas esas localizaciones. Ahora lo más importante, ya saben, tenemos un caso clínico, este es un joven que está tomando agua con proteína. Ya sabemos dónde se va a secretar, ya sabemos qué secreta, y ahora veamos sus acciones. Habíamos dicho que la gastrina va a estimular la secreción del ácido, pero estimula la secreción. Pero cuando ya hay suficiente ácido, ¿qué pasa? Sí. Muy bien, teníamos nuestro feedback negativo, ¿recuerdan? Feedback negativo y se inhibe la gastrina. También va a estimular, si es que secreta el ácido, ¿qué necesitamos para proteger a esa mucosa? Entonces, esta gastrina va a estimular el crecimiento mucoso. Va a estimular que nosotros tengamos suficiente capacidad para poder soportar un ambiente ácido. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra primera. Este joven que se levantó en la mañana, no tomó nada, no tomó café, no tomó nada, solamente un batido de proteína con agua, ha secretado gastrina, que le ha permitido. ¿Cuáles son las funciones de la gastrina? Secreción de ácido gástrico, crecimiento. Ok. Pero, como decía su compañero, ¿es real? Nosotros solamente consumimos un batido de agua con, bueno, de repente alguno, ¿no? Quizás un pedacito de pechuga en la mañana y ya, no más. No pan, no leche. Quizá, no lo sé. Pellejo. ¿Cómo le decir? Hueso de pollo. Un hueso de pollo. Vamos a ver ese caso. A ver, vamos a ver todos los casos que ustedes han puesto. ¿Listo? Por ahí uno de sus compañeros dijo, yo solamente como pellejo. Vamos a ver. ¿Listo? La colecistoquinina, miren lo que está pasando. La colecistoquinina, que también ustedes la van a ver en los libros como CCK, quinina K, colecisto CC, o sea, la CCK va a estimular o va a ser estimulada por las grasas. ¿Qué pasaba con su compañero que solamente comía pellejo? No come nada más en la mañana, dice. Muy bien, grasas. Las grasas, ya sean en forma de ácidos grasos, en forma de monoglicéridos, van a estimular a la colecistoquinina. Entonces, recuerden eso en su mente. En el momento en que consumió solo pellejo, colecistoquinina. ¿Qué pasa si come el pellejo más las proteínas? A ver, vamos a ver. La proteína también es un estimulante de la colecistoquinina. Entonces, si como, por ejemplo, un pedacito de pollo a la brasa que quedó de ayer sin papas, solamente el pedacito se va a estimular colecistoquinina. Yo le quiero que vean ustedes bien. A ver, ¿su nombre qué les dice? Colecistoquinina. ¿Qué cosa es el cisto? Muy bien, está relacionada con la vesícula biliar. ¿Cuándo se van a acordar de esta hormona? Cuando ustedes estén haciendo sus serums en un lugar súper alejado. Dios no quiere que ustedes lleguen a ese, pero bueno. Voluntariamente, muchos. Yo he tenido alumnos que se han ido al PRA y otros lugares. ¿Listo? 3 de la mañana, ya volví. Uno iba a ser traumatólogo. 3 de la mañana, tocan su puerta que es de calamina, que las justas y no sé qué. Y les van a decir, doctor, mi paciente se muere. Es típico. Ha estado en una fiesta con sus familiares, han comido chicharrón, o han comido, no sé, carapulcra, o alguna cosa que es muy, pero muy grasosa, y se está muriendo. ¿Qué está pasando? A ver, comió su chicharrón. Grasas, proteínas, ¿qué más?
colecistoquinina. ¿Liberará gastrina este paciente? Sí. Y recuerden, si la colecistoquinina hace efecto, entonces veamos cuáles son sus acciones, va a actuar a nivel de la vesícula biliar. ¿Y qué va a hacer? Va a permitir la contracción de la vesícula biliar. Y si esa vesícula biliar está llena de piedras, ¿qué va a pasar? Se contrae con fuerza. ¿Qué le va a pasar en la mucosa? Se va a desgarrar. El paciente va a tener dolor. ¿Dolor en qué parte de su cuerpo? En la espalda, en el estómago, epigastrio, hipocondrio derecho. ¿Listo? Típico, 3 de la mañana, dolor hipocondrio derecho, paciente probablemente tiene un cólico, porque es un dolor que va y viene vesicular. ¿Quién causó eso? Colecistoquinina. Entonces recuerden, esta contracción de la vesícula biliar permite que se expulse la bilis. Y como ustedes saben, la bilis tiene la función de la emulsificación de las grasas. Y esta emulsificación de las grasas en la parte alta del intestino va a ser necesaria. Entonces recuerden que la bilis se libera hacia el intestino delgado justamente para que nos ayude a procesar estas grasas. Entonces bastante lógico, ¿no? Si tenemos grasas, nuestro cuerpo se prepara, libera bilis para que nosotros podamos procesar esas grasas. A nivel de páncreas, va a permitir la secreción de ¿qué? A ver, si tenemos proteínas, ¿qué necesitamos? Enzimas, proteasas, lipasas. Y recuerden también bicarbonato. ¿Y por qué produce bicarbonato en el páncreas? Recuerden que lo que va a salir del estómago, ¿cómo es? Ácido. Entonces necesitamos neutralizar para que pase por el resto de nuestro intestino. Y por tanto, aquí se va a producir la neutralización del ácido con el bicarbonato. ¿Listo? También permite el crecimiento de páncreas exocrino. ¿Ok? ¿La colecistoquinina inhibe algo? Sí. La colecistoquinina va a inhibir que se vacíe el estómago, o sea, evita el vaciado gástrico. ¿Por qué creen eso? ¿Cuál es la función de la colecistoquinina? Primero, emulsificación de las grasas. Segundo, estamos diciendo que nos protege de los ácidos, por tanto, está neutralizando. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer para neutralizar efectivamente el ácido? Muy bien. Que sea esto controlado. ¿Qué pasa si todo lo que hemos comido pasa directamente? Es un poco más difícil. Tendrían que secretar la misma cantidad de bicarbonato para poder neutralizar. Entonces, vemos que la secreción, bueno, vamos a ver que el movimiento de justamente este alimento, bolo alimenticio, que después va a ser quimo en kilo, va a tener que ser progresivo y vamos a tener distintos pasos. ¿Listo? Miren, también la colecistoquinina inhibe el apetito. Y esto es importante porque esto se va a liberar en respuesta al ácido a través de fibras nerviosas sensoriales que llegan al duodeno. Cuando en el duodeno se sense este ácido, nosotros estamos asumiendo que ha habido un proceso justamente de digestión. Y por tanto, la información va a ser, enviamos información para que esta persona ya no coma más. O sea, estamos recibiendo acá. ¿Qué pasaría si se altera este feedback? Y comería. Muy bien, muy importante. Recuerden eso para más adelante. Muy bien. ¿Dónde creen que se secreta la colecistoquinina? En las células, y estas son las únicas que no entran mucho en esta regla, pero son las células I, colecistoquinina, en las células I de duodeno, yeyuno e ilio. Entonces, miren, las células I están en el estómago, ¿verdadero o falso? Falso. Las células G están en el estómago, ¿verdadero o falso? Verdadero. Las células G y las células I están en duodeno y yeyuno, ¿verdadero o falso? Verdadero. Las células G están en el ilio, ¿verdadero o falso? Falso. Las células I están en el ilio, verdadero. Y que sea eso lo que les guíe. I de ilio. ¿Listo? I de ilio, para que más o menos ustedes recuerden algo de esto. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ya tenemos a el que come pechuga con pellejo y el que solamente toma su
su base de proteínas. ¿Qué más me han dicho que comen? Ay, me dijeron pan seco. Está muy bien. A ver. La secretina es bastante interesante porque fue la primera hormona gastrointestinal que se descubrió. Y esta se secreta en base a los ácidos y a las grasas. Entonces, ¿a quién se parece un poco? Muy bien. ¿Qué es lo que le faltaba? Muy bien, le faltaban las proteínas. Faltaban las proteínas, es muy importante. Pero acá, por ejemplo, si les dicen, mencionen 3 hormonas que se secretan en relación a los ácidos. Colecistoquinina, secretina y gastrina. Recuerden, gastrina. Si les dicen, mencionen 2 hormonas que se secretan cuando hay grasas. Colecistoquinina y secretina. ¿Listo? Esto estamos viendo, ¿cierto? Miren que se va a poner más complicado, así que síganme con la mirada. ¿Sí? La secretina se va a secretar, para la redundancia, en las células S. ¿Listo? Células S. Las células S están en duodeno y ionoideo. ¿A quién se acuerdan? ¿Se le parece? Entonces, si se dan cuenta, es más o menos como la prima hermana de la colecistoquinina, con la diferencia de que no reacciona a qué elemento. Proteínas. Pero están más o menos en la misma localización, duodeno y ionoideo, y más o menos los mismos estímulos, ácido y grasas. Muy bien. ¿Cuál es la acción de la secretina? La secretina va a estimular la secreción de pepsina. La pepsina es una hormona que la vamos a ver un poquito más adelante, que se va a encargar justamente del procesamiento de lo que nosotros ya hemos visto. ¿Dónde también va a actuar? Va a actuar a nivel del páncreas y va a actuar a nivel de vesícula biliar para poder ayudar a la liberación de bicarbonato. Y finalmente, obviamente, va a permitir el crecimiento del páncreas exocrino. ¿Listo? ¿Qué va a inhibir? Como en las anteriores, va a inhibir la secreción de ácido gástrico. Muy bien. A ver, hasta aquí han conocido a las 3 grandes hormonas del sistema digestivo. Gastrina, colecistoquinina y secretina es las hormonas que todos los estudiantes de fisiología deberían de saber, de todas las carreras. Así que nos vamos a meter a los diferenciales, a los que los estudiantes ya lo ven así como que borroso, medio gris, como que existe, como que no existe. ¿Listo? El primero se llama péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Listo? También le van a llamar como GIP o GIP o péptido inhibidor gástrico, por sus siglas en inglés, péptido inhibidor gástrico. ¿Su nombre qué les dice? Inhibidor gástrico, un péptido. Muy bien. Va a inhibir la secreción gástrica y va a inhibir el vaciamiento gástrico. Muy bien. Su estímulo van a ser grasas, proteínas. ¿Hasta allí quiénes? ¿A quién se parece? Grasas y proteínas. Colecistoquinina por grasas y proteínas. Si es que fuera proteínas solas, colecistoquinina, gastrina. Muy bien. Y miren, acá está el que me decía que comía pan seco. ¿Ya? Pan seco con un pedacito de pollo con pellejo. Ahí está. Hidratos de carbono. Y si se acuerdan ustedes cuando hablábamos acerca del GLP, ¿no es cierto? Cuando decíamos insulinotrópico, similar a la insulina, dependiente de glucosa. Su nombre les dice qué cosa tiene que hacer este compuesto, relacionarse con los carbohidratos. ¿Listo? Carbohidratos. Entonces, estímulo. Grasas, proteínas, hidratos de carbono. El que come pan seco con un pedacito de pechuga de pollo y su pellejo. ¿Listo? Ahí está. A ver, ¿dónde se secreta? Este se va a secretar en las células K. ¿Listo? Las células K están en duodeno y yeyuno. Si se están dando cuenta, la gran mayoría de estas células están localizadas en duodeno. ¿Por qué creen que están en duodeno? Directamente van a poder sensar el ácido gástrico. ¿Hasta dónde creen que llegan? Yeyuno. Porque recuerden que aquí ya vamos a tener la ampolla de váter, y si recuerdan ustedes, por allí van a llegar tanto secreciones pancreáticas como secreciones biliares, yo espero. Y de allí
anhídrido van a llegar muy pocos compuestos que tengan justamente la composición inicial. Entonces, más o menos para que ustedes vean el gran volumen, o sea, es poco difícil que ustedes fallen si es que alguien les pregunta ¿dónde se nivela? Y ustedes digan duodeno y yeyuno. Si solamente les viene solamente, tienen un 80% de estar en lo correcto, excepto en la gastrina y hemos visto también en la colecistoquinina. Pero eso ya lo vamos a ver también más adelante. Muy bien. Recuerden, este péptido estimula la liberación de insulina. Y esto es en respuesta a los hidratos de carbono, proteínas. Y bueno, grasas va a ser su otra acción. Muy bien. Motilina. Motilina, el estímulo van a ser grasas. Si fueran solamente grasas, ¿a quién se parece? Colecistinicolina, secretina. Y a la ¿Listo? De glucosa. Nombre de apellido. O péptido inhibidor de gástrico. Muy bien. Ácidos. Grasas y ácidos. A ver, los dos. ¿A quién se parece? Colecistoquinina, muy bien. Muy bien. Si fuera solo ácidos, ¿a quién se parece? Gastrina y colecistoquinina. ¿Secretina? También. ¿Están viendo? Muy bien. La motilina también se va a liberar en relación a la secreción de algunos nervios. ¿Listo? La motilina se secreta por las células M en el estómago, duodeno y yeyuno. Entonces, si les dice, ¿cuáles son las dos hormonas que se secretan en el estómago? Motilina y gastrina. Muy bien. La acción de la motilina va a ser estimular la motilidad, por eso es su nombre. ¿A qué nivel? Gástrico, intestinal. Si tenemos que ser más precisos, va a estar relacionado con los complejos mioeléctricos interdigestivos. Y esto hace que durante cada 90 minutos tengamos un movimiento, especialmente en ayuno. Y es lo que ustedes clásicamente sienten como, ¿cómo le dicen? Ese sonido que hace su estomaguito si es que están en ayuno. Le ruge la pancita. Le ruge la pancita, ¿se dice? Bueno, tienen sonidos, gastrointestinales. Muy importante. Entonces, nervios también, por si acaso, cuando una persona está nerviosa también secreta motilina. Y ustedes de repente han visto alguna persona va a exponer, todos están solos y le empieza a sonar el estómago. ¿Han escuchado alguna vez? Sí. Ok, entonces síganme en esta historia. Si es que llega comida al estómago, ¿qué va a pasar? Llega la comida al estómago. ¿Qué va a suceder con el estómago? Se distiende. Si se distiende, ¿a quién secreta? Gastrina. Entonces aquí tenemos secreción de gastrina. Además, nosotros vamos a decir qué va a pasar con el ácido. Gracias a la gastrina, va a aumentar. Aumento de secreción de ácido. ¿Qué pasa con la motilidad? Aumenta. ¿A través de quién? De la motilina. Muy bien. Si es que se secreta ácido, ¿qué va a suceder? Bueno, eso va a causar la digestión, ¿no es cierto? Digestión de la comida y finalmente la comida digerida más el ácido se va a verter ¿dónde? En el duodeno. ¿Y qué va a pasar cuando en el duodeno se sense que hay comida y que hay ácidos y que hay ácido? Colecistoquinina, ¿qué más? Secretina. ¿Alguien más? Muy bien. Colecistoquinina, secretina y también vamos a tener al GLP-1 que nosotros ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho nosotros la parte de hormonas? ¿Qué hacen ellos? GLP-1, secreción de insulina. ¿Qué pasaba con colecistoquinina? Muy bien. Secreción biliar, secreción pancreática, liberación de bicarbonato. ¿Qué más? Enzimas pancreáticas, ¿algo más? Muy bien. Empieza la digestión intestinal de la comida. ¿Me han seguido? ¿Hemos visto? ¿Han entendido lo que está pasando a cada nivel, no es cierto? Espera.
Yo les he dicho que ese es casi siempre ha sido un tema fijo, casi siempre. Y el tipo de preguntas que normalmente vienen son esas las de verdadero o falso, porque ahí pueden poner varias formas de preguntar esto. Entonces aquí se han dado cuenta que la motilina va a causar el movimiento de estómago y de intestino. Y esto va a hacer que en el tracto gastrointestinal tengamos dos tipos grandes de movimiento. El primero se va a llamar movimiento de propulsión. Por ejemplo, si yo tengo comida en esta parte del intestino, vamos a apretar, vamos a abrir, se va a movilizar, volvemos a apretar, volvemos a abrir, se moviliza, cerramos, apretamos, y así se va movilizando como si fuera una serpiente más o menos. No sé si es que les hace sentir. El otro movimiento va a ser el movimiento que se hace dentro del estómago, que es un movimiento que va a golpear prácticamente la comida, y eso se llama movimiento de propulsión. Diré movimiento de mezcla. El movimiento de propulsión, nosotros es el que clásicamente llamamos como peristaltismo. Nos permite el movimiento de los alimentos para la digestión y la absorción, y es un movimiento que se va a dar como en anillo, como les decía, se aprieta y se abre. Y esto, obviamente, si es que es como el anillo, ¿qué tipo de músculo está relacionado? ¿El lineal o el circular? Circular liso, muy bien. El circular liso va a estar a nivel tanto de intestino, pero también va a estar a nivel de conductos biliares, conductos glandulares, uréteres, por ejemplo, tienen este mismo movimiento. Recuerden, músculo liso. Su estímulo estamos diciendo que va a ser la distensión de la pared intestinal, y esto se da más o menos con contracciones de la pared 2 a 3 centímetros por encima de la zona que queremos mover. Se va a formar un anillo de contracción y esto va a desplazar hacia adelante la comida. Y esto es importante porque se genera algo que se llama la ley del intestino. Cuando hablamos acerca de ley del intestino, vamos a decir que la comida, y miren, esto es lo que les estoy diciendo, la comida entra por la boca y por donde sale. Por el ano. ¿Qué pasa si es que fuera al revés? ¿Qué va a pasar? Ya, miramos otra, desecha de hiperpaciente. Ya pues. ¿Estaría bien que por nuestra boca salgan heces? No. No. Entonces, la ley del intestino justamente menciona eso. Nosotros tenemos una vía de movimiento de lo que consumimos, que va a ser primero oral hacia anal. En el momento en que se altere esa ley, nosotros vamos a tener problemas. Entonces, recuerden esto. Gracias al reflejo mientérico, llamado también reflejo peristáltico, nos permite una contracción y una relajación, que es una relajación receptiva. Cuando nosotros contraigamos, hemos dicho 2 a 3 centímetros por donde nosotros queremos mover, el otro lado se va a relajar. Y esto gracias a la polarización del plexo mientérico. ¿Ok? Ahora, ¿quién causa justamente este movimiento de propulsión? Lo causa la irritación, tanto física como química. Si es que hablamos de química, ¿a qué nos estamos refiriendo? El ácido. Si hablamos de física, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy bien, a la presión que está generando justamente el bolo alimenticio, o como se llame en el lugar donde esté. Entonces, las señales que van a causar este estímulo van a ser señales nerviosas parasimpáticas. Y eso va a ser a través del plexo mientérico. ¿Cómo se llamaba también el plexo mientérico? Auerbach. Auerbach. Listo. Recuerden que para eso el plexo de Auerbach tiene que ser activo. ¿Qué pasa si yo tengo una patología en la cual se altera el plexo mientérico? Díganos por ahí. Genera un tórico megatónico. Parte estreñido. Estreñido, ya. ¿Qué más pasa? Distensión abdominal. Ya, distensión abdominal. Liberación de la felicidad podría ser. Ya. Inversión de la motilidad, interesante. ¿Qué más?
¿Hay distensión de las asas intestinales? Sí. ¿Hay movimiento? No. ¿Y qué pasa si es que en ese lugar se distiende y se queda? Digamos que fuera contenido fecal. Muy bien. Nos simularía una obstrucción intestinal. ¿Pero qué causaría después? Estreñimiento, de hecho. Muy bien, necrosis, ¿qué más? Muy bien, isquemia. De allí, perforación, ¿qué más? Sepsis, peritonitis, ¿qué más? Muerte. Está muy bien, puede causar. ¿A qué les hace recuerdo esto? ¿Qué patología? ¿Y la respuesta sería? A ver, los que han expuesto, ¿dónde están? Ya se fue marcha. Algún tipo de colitis, definitivamente. Crohn, probablemente. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el siguiente tipo. El tipo de mezcla. En el tipo de mezcla, recuerden que nos va a permitir el hecho de que se mezcle el contenido intestinal. Eso también puede ser el contenido gástrico. Y esto es interesante porque mientras que el movimiento de propulsión es similar en el esófago, como en el intestino delgado, el intestino grueso, el movimiento de mezcla va a ser diferente en las distintas zonas del tubo digestivo. Por eso es de que nosotros vamos a tener esfínteres. Y los esfínteres van a hacer que se creen como bolsas. Del lado un esfínter, del otro el esfínter, podemos tener estos movimientos para que nosotros podamos mezclar. Entonces, ¿dónde necesitamos que se mezclen? A ver, la ingeniería. Estómago. ¿Quiénes son los esfínteres que los manejan? Cardias. Ya, son esfínteres esofágico inferior, cardias y píloro. Muy bien. Siguiente esfínter. Píloro y válvula secal. Esto, entre ellos, ¿qué segmento del intestino tenemos? Intestino delgado, duodeno y ionoíneo, y por tanto aquí tenemos que tener movimiento. Siguiente. Siguiente, válvula secal, esfínter anal. ¿Qué tenemos allí? Colon en general, ¿cierto? ¿Y qué nos va a permitir allí? Formación del producto de defecación. Entonces recuerden, el, el esfínter nos permite este movimiento como de amasamiento, el movimiento que nos permite amasar. Y recuerden, el movimiento peristático no moviliza contenido. El que moviliza contenido es el movimiento de propulsión. Y recuerden, el que hemos visto en la anterior, de propulsión. Y recuerden que se van a dar contracciones cada 5 a 30 segundos. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Hemos entendido? Entonces, ya tenemos la parte del músculo. Continuamos. Tenemos serosa. A ver, volvemos a repetir. A ver, ¿cómo se llamaba esta parte? Epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Cilíndrico, simple, ciliado. Muy bien. Luego teníamos la membrana basal, teníamos una lámina propia y teníamos lo que se llamaba muscularis mucosa. Mucosa. Yo sé que se escribe mucosae, yo sé que ustedes quieren decir así, pero se pronuncia mucosa. Y pequeño, ¿dónde está Daniel? Allá, ya lo vi. Daniel, no recuerdo si es que te dije, pero se pronuncia albúmina, no es albumina, ¿ya? Y lo otro es, me parece que dijiste el ácido glucurónico. ¿Listo? Glucurónico. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien. Entonces, epitelio, membrana basal, lámina propia y muscularis mucosa, todo eso se llama mucosa. Luego teníamos su mucosa. ¿Por qué nos interesa su mucosa? Ahí está los submucosos. ¿Qué más? Teníamos vasos sanguíneos. ¿Qué más? Aquí teníamos nosotros los estímulos para que luego se pueda hacer la secreción glandular. Muy bien. De ahí teníamos muscularis propia. Esto siempre se confunde, ¿ah? Se lo estoy repitiendo ya, creo que es la tercera o cuarta vez. Pero siempre hay confusión y sobre todo en los exámenes. Cuando ustedes están muy emocionados, dicen, ah, sí, verdadera. Decía muscularis mucosa.
y no decía muscularis propio. Entonces, mucho cuidado con eso. Circular interna, plexo mientérico o Auerbach. Y de ahí, músculo longitudinal o longitudinal externo, como nosotros lo decimos en España. Y de ahí teníamos la serosa. Recuerden, la serosa está compuesta por mesotelio. ¿Listo? ¿Qué pasa si es que yo tengo un cáncer de la serosa? ¿Cómo se va a llamar? Ya, podría ser. Casi siempre, cuando tenemos un cáncer, le vamos a agregar el sufijo oma. Entonces, si es que viene del mesotelio, ¿cómo se llamaría? Mesotelioma. ¿Dónde más tenemos mesotelio? Pulmones, por ejemplo. Allí también pueden tener mesotelioma. ¿Listo? En corazón tenemos pericardio. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado? ¿Cómo era el pericardio? A ver, ¿cuáles eran los tipos de pericardio? Fibroso y seroso. Y teníamos visceral también. Y recuerden que entre ambos teníamos la cavidad pericárdica. Pero habíamos dicho eso, que teníamos epitelio cúbico que recubría. No. Y también habíamos dicho que recuerden las capas se fusionaron. ¿Se acuerdan? Estos pequeños detalles hacen que ustedes entiendan las enfermedades. ¿Listo? ¿Por qué yo no podría tener un mesotelioma en el corazón? Muy bien, porque no tengo un epitelio como este. Pero ¿por qué si podría tener un mesotelioma en estómago o en pulmón? Porque sí, bien. ¿Listo? Esos son los detalles que tienen ustedes que recordar. Muy bien. Ahora sí, veamos entonces un poquito aquí. Si yo tengo un corte, ¿listo? Y acá les voy a hacer una precisión que yo espero les cambie la vida. Mentira, ¿no? Cuando nosotros tenemos un órgano, que es un órgano hueco, que es un órgano redondo, como por ejemplo en el músculo, es muy difícil que ustedes se orienten. Y por tanto, ustedes van a tener un margen que es inevitable que ustedes recuerden. Y ese margen es esto. Esta va a ser su punto de orientación. ¿Y por qué va a ser su punto de orientación? Que por aquí ustedes van a ver que van a entrar los nervios, van a entrar los vasos. Aquí nosotros vamos a tener un recubrimiento del peritoneo y se va a formar casi como un pedacito. Este es todo el órgano hueco y para un costado como una colita. A esa colita le vamos a llamar el margen radial. Y para nosotros va a tener mucho significado. ¿Qué pasa si yo tengo un cáncer que está para este lado? Miren, acá está su colita, y está para este lado. ¿Invade o no invade todo el cuerpo? No, bueno, tardaría. Lo saco. Lo saco y no está comprometiendo el borde radial, el margen radial. ¿El paciente se podría curar? Sí. Es mediante sí. ¿Qué pasa si por el otro lado invade esta colita? Ya fue. ¿Qué había aquí? Vasos, nervios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un cáncer que sea gástrico, ¿me interesa saber si comprometen los nervios? Sí, porque como eso me va a decir que de repente está yendo por esa vía. Entonces, recuerden, en todo el tubo digestivo, el compromiso que se llama invasión perineural tiene un significado fisiopatológico. ¿Listo? Entonces, muy importante para ustedes. Ahora miren, lo han despellejado. ¿Qué es lo que está afuera? Aquí afuera, lo que estoy mencionando acá. Ah, ¿no ven? Ya. ¿Qué es esta parte? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿No ven? Ahí eso. ¿Qué es lo que está más externo? Muy bien. Por tanto, ¿qué es? Mesotelio. Muy bien. Mesotelio, serosa. Muy bien. Levantamos. ¿Qué hay debajo? Esta partecita de aquí, ¿qué es? Miren, están viniendo las fibras así. El flexo Longitudinal externa. Muy bien. Yo levanto la longitudinal externa. ¿Qué había ahí? Plexo de Auerbach. Muy bien. Debajo del plexo, ¿qué tenemos? Músculo circular interno. Levanto. ¿Qué cosa vamos a tener?
Piensen, piensen, no lean, ustedes piensen. Recuerden que eso te puede equivocar. Por eso teníamos el lado submucoso. Y en el lado submucoso, ¿qué teníamos? Plexo de maíz. ¿Y de ahí qué teníamos? ¿Cómo se llamaba esta muscular? Muscularis mucosa. ¿Y de ahí qué teníamos? Lámina propia. Y luego, membrana basal. Y luego, epitelio. Ahora sí. ¿Qué tipo de epitelio? Cilíndrico simple ciliado. Muy bien. Ok. Espero que eso haya quedado claro, ¿ah? Miren, que se equivoquen en eso es coquito. Toda la gente sabe. No se puede equivocar en eso. Microvellosidades. Ah, no, de hecho que sí, de hecho que sí. Pero, por ejemplo, no vamos a hablar de microvellosidades cuando estemos en el estómago. Pero sí vamos a hablar de microvellosidades cuando nosotros estemos en el intestino delgado. ¿Listo? Muy bien. Ok, entonces veamos las conexiones neuronales. Su favorita. A ver, tenemos acá fibras sensoriales, fibras parasimpáticas y fibras simpáticas. Si les dijera, de todas estas, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, cualquiera puede ser, depende, ¿no? Pero yo estoy seguro que ustedes se han referido a quién se encarga de simular. ¿Cierto? ¿Quién es el que se encarga de simular? Parasimpática. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos vías. La vía del nervio vago y la vía del nervio pélvico. Y en esta tenemos sus axones, y son axones motores, que se van a comunicar con ¿qué plexos? ¿Cuál es el que se encarga del movimiento? Llamado también mientérico. Entonces, mira, acá tenemos las células del plexo mientérico. ¿Se acuerdan qué era esta capita? Esta que estoy mostrando en esta casa. Mire, son puntitos. Mesotelio es este negrito. Longitudinal externa. Esta, longitudinal interna. Mire, circular interna ya. Circular interna y longitudinal externa. Entonces, miren, esta fibra motora del nervio vago va a ir a una célula, que es una célula nerviosa, que va a estimular al músculo circular interno. Si es que está estimulando al músculo circular interno, ¿está facilitando un movimiento de propulsión o un movimiento de mezcla? Piensen con cuidado. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos propulsión. ¿Qué tipo de movimiento? Circular. ¿A quién estimulaba? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Quieren que lo vuelva a poner? Está bien, me dicen. Está bien y luego no me contesta. Propulsión, ¿qué movimiento? En anillo. ¿De qué parte? Circular liso. ¿Cuál es la única parte donde tiene circular liso? En la circular interna. ¿Listo? Entonces aquí están viendo el nervio vago cómo llega a este nivel. Ahora, a ese nivel se va a comunicar, por ejemplo, con una fibra sensorial y puede enviar información para poder decir, por ejemplo, digamos que este fuera la cavidad gástrica e envía información diciendo hay una distensión gástrica. Si es que hay una distensión gástrica, ¿qué péptido va a utilizar a este nivel? Péptido liberador de gastrina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Los nervios van a liberar péptido liberador de gastrina. ¿Y qué iba a hacer? Liberar gastrina. Muy bien. A ver, entonces miren, algunas veces esa información va a llegar a la parte del plexo. ¿Cómo se llama este otro plexo? Muy bien. ¿Y este plexo a qué nivel actuaba? Vasos sanguíneos. ¿Quiénes más? Células endocrinas. ¿Quiénes más? Por ejemplo, para sensar la presión vamos a utilizar mecanorreceptores, pero también podríamos sensar con quimioreceptores. Miren, acá tenemos otro tipo de célula. Esta célula no está
actuando necesariamente solo a nivel circular, sino también está actuando a nivel longitudinal. Por tanto, ¿qué tipo de estímulo va a causar? Mezcla. Muy bien, porque actúa a ambos niveles. ¿Listo? Y miren, se va a comunicar con quimioreceptores y con otras células que van a interactuar, por ejemplo, con el circular. Por último, vamos a tener células secretoras que van a ser justamente estimuladas por este tipo de células de Auerbach. Muy bien. Veamos el simpático. ¿Qué causó el simpático? ¿Activación o inhibición? Inhibición. Entonces estamos viendo que podría inhibir ambos niveles, ¿no es cierto? Ambas circulares, también la secreción, o podría ir directamente para inhibir. Inhibimos, por ejemplo, a la circular interna, a la longitudinal externa y la secreción. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Directamente también podría inhibir la secreción, por si acaso. ¿Sí? ¿Todos? ¿Están bien? Ay, señor, por el amor de Cristo. Bien, entendido. Excelente. Entonces estamos listos para su primer... no, esta parte todavía está sencilla. Que va a ser la deglución. Cuando hablamos acerca de la ingestión de comida, imaginemos, ustedes ahorita comen su pan con, ¿qué han dicho? Un pollo, pan seco, un pollo a la brasa y pellejo. ¿Listo? ¿Qué va a iniciar primero? Masticación. Muy bien. Recuerden que para la masticación vamos a utilizar piezas dentales, tanto anteriores como posteriores. Dentro de las anteriores, algunas piezas que son bien importantes que ustedes conozcan son los incisivos, porque los incisivos tienen una acción de corte, de desgarro. Y más o menos para que ustedes sepan, la fuerza de corte es de 25 kilogramos. ¿Qué pasa si alguno de ustedes se pelea y por allí le meten una mordida con los incisivos? ¿Le arranca o no le arranca la piel? Sí, se puede. Depende. O sea, tiene 25 kilogramos de fuerza. ¿Quiénes de ustedes van al gimnasio? Tienen una referencia de lo que es 25 kilos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los demás no saben. Ya, muy bien. Tarea. Tienen que ir, no en este momento, en sus vacaciones, para que se den lo que es 25 kilos de fuerza. Pero quizás lo que ustedes sí o sí tienen que recordar son los posteriores. ¿Qué pasa con los posteriores? Mastiga. Muy bien, aquí tenemos a los molares. Mientras que los incisivos tienen una fuerza de corte, los molares tienen una acción trituradora. Y esta acción trituradora la hacen con una fuerza de hasta 100 kilogramos. A ver, ¿quién de ustedes es capaz de cargar o también hacer con las piernas? Puede ser para las mujeres 100 kilos. ¿Así? No puedo creer. Su compañero puede ser ese bombero, ¿ah? O sea, tranquilamente podría rescatar a una persona. Marchelo también. Miren. Pero bueno, bien, las piernas o en los brazos. Las piernas. ¿Ustedes hacen las piernas o en los brazos? Brazos, pecho, dice. Brazos, piernas. En todo. Fuerza. ¿Qué Jorge dice? No, no. Ok, chicos. Fíjense, fuerza de articulación de 100 kilogramos. Imagínense esa barra de 100 kilogramos que le caiga sobre una galletita. ¿Qué va a pasar? Ya. ¿Qué sucede con las personas que tengan bruxismo? O sea, que junten los dientecitos y que los aprieten justamente en el área de los molares con una fuerza de 100 kilogramos. Primer punto, ¿qué va a pasar? Desgaste, muy bien, desgaste. Hipertrofia de los músculos maceteros, ¿qué más? Desgaste de los molares. Ya. Eventualmente pueden presentar algunas fracturas. ¿Por qué creen que les ponen férulas? Para que se pueda hacer hasta cierto punto un... ¿Y por qué creen que es lo que va a hacer esas férulas? Porque estamos hablando acerca de una fuerza de 100 kilogramos.
Evita que el hueso. ¿Qué es lo que causa la fuerza? Músculo y articulación. ¿Qué pasa si yo altero? A ver, ¿qué pasaría si ustedes, en vez de que hagan o que levanten o que ustedes empujen 100 kilogramos, les pongo la pierna chueca o la mano chueca? ¿Van a poder? Y es lo mismo que sucede con los halteres. Nos ayuda parcialmente. ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Qué pasa si todo el tiempo ustedes levantan chueco o hacen chueco? Te veo que hay revisión. Lo que se ha visto es que estos pacientes empiezan a tener alteraciones, sobre todo en el resto, diría, de equilibrio de su cuerpo. Empiezan a tener algunas modificaciones, pero no tenemos algo mejor en este momento. Pero como ya decidí usar esos conos como moldes de pérgolas, porque yo tengo estas contracciones hasta en el día, no solo en la noche. Todo borracho, cuando tengo estrés, mis dientes se contraen y es una dolor muy fuerte que tengo. Imagínate, 100 kilogramos de fuerza, ¿te imaginas el dolor que podría causar? O sea, ¿cómo se puede extenuar? Imagínense ustedes si toda la noche estuvieran levantando 100 kilos. Eso puede ser algo cultural. Claro que sí, eventualmente podría ser un desencadenante. Sí, pero aquí hay que corregir, por favor. Si tú sabes que algo te estresa, tiene que haber un mecanismo de liberación. Por ejemplo, tú dices, me estresa, pero en ese momento pienso en mi esposo. Digamos. Te cambia, ¿no es cierto? ¿Tú también tienes los síntomas? ¿Por qué alguna pues trataban con botox y estimulación? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Para que relajar el músculo. Muy bien. Pero es que también lo hacen por estética, como para que Muy bien. la cara más finita. ¿Qué pasa si es que nosotros inhibimos? Porque el botox, recuerden, ¿qué pasaba con la toxina botulínica? Ustedes ya han visto en sus clases cuando han hecho botulismo, que creo que estaban obsesionados con eso. ¿Qué inhibía? La glutamato, no, era glutamato. Muy bien. En general, ustedes van a poder causar es la inhibición de la contracción. Y por tanto, ¿qué va a suceder? Músculo que no se usa, se atrofia. Cerebro que no se usa, se atrofia, ya saben, ¿no? Entonces, eventualmente, con el tiempo se van atrofiando. ¿Listo? Entonces, ya estamos viendo que los incisivos tienen fuerza de desgarre y que los molares tienen fuerza de trituración. Veamos el reflejo masticatorio. Vamos a tener nosotros al quinto par. ¿Se acuerdan cómo se llama el quinto par? Muy bien. Este par va a inervar a el macetero, el músculo macetero, que nos va a permitir que hayan movimientos masticatorios rítmicos. Vamos a tener el control de este reflejo en los núcleos del tronco encefálico y va a iniciar cuando el bolo alimenticio toque la boca. Y recuerden, nosotros vamos a tener un reflejo inhibidor de los músculos de la masticación. ¿Qué va a suceder si es que inhibimos al macetero? A ver, inhibimos al macetero, suelten. ¿Qué sucede? Abren la boca y luego van a tener, si se contrae, el rebote. Y esa es la masticación, ¿no es cierto? Abren, cierran, abren, cierran. Para la trituración, recuerden que nosotros activamos sobre todo este mecanismo para romper cosas que son duras, como la celulosa. ¿Listo? Celulosa de algunas frutas o verduras va a ser un poco más difícil para nuestro cuerpo. No es para masticar huesos, no sé quién dijo cómo eso es para romper celulosa. Y obviamente evita, si es que nosotros rompemos la celulosa, ¿por qué es que hacemos esto? No se lo están viendo, ¿vale? ¿Qué? Ah, qué interesante. Permítanme que les cuente esto porque yo creo que va a ser interesante para ustedes. No son como las vacas que se pueden digerir, ¿no? ¿Qué cosa tienen, por ejemplo, los gallos? Ay, es molleja, creo que sí. Texturas, los, También. la cresta. Pero, ¿qué es lo que tienen en esta molleja?
Estos tienen como, Ya tiene músculo, pero ¿qué más? pero ahí tienen como cositas, es como, Las gallinitas, los gallos, se comen piedras. ¿Por qué creen que se comen piedras? se puede triturar. Ellos tienen como nosotros molares. Las piedras les ayudan a triturar. Las células. ¿Listo? Ellos se ayudan con piedritas. Miren. No podemos digerir eso del maíz, o sea, ese recubrimiento del maíz, sí, ¿Por qué crees? porque tiene sangre. Es muy importante. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Oh, no. Dime. Miguel, Oh, no. Por alguna razón no me permite. Está vedado. ¿Es por qué? ¿A Miguel has metido algún tipo de virus? A ver, uno de los casos que más me impactó fue el caso que les voy a mencionar ahora. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Descansado. Ay, qué bonita. No sale todo completo, pero espero que les salgan algunas cosas. ¿Listo? Este es un paciente, no les voy a decir cuándo, no les voy a decir dónde, pero es un paciente que vino. Ahí dice. Es que no me permite mostrarlo. De repente tenemos. ¿Tiene muelle o no tiene muelle? ¿Listo? El dato que nosotros comemos. Dice que los cocodrilos también comen piedras. y lo ponen. Muy bien, dice, miren. Ok. Es un paciente de 50 años, es año nuevo, bueno, 3 días antes de año nuevo, va a una cevichería con su familia. ¿Listo? Obviamente, ¿qué pasa en año nuevo? A ver, alguien que me diga. Todos. Vino. Pavo, Vino, de todos. Vuelvo. pólvora, ¿con qué? Entre los que comen hueso y los que comen pólvora, realmente no sé. En los que comen solo. Siempre, como les digo, 2, 3 días antes de Año Nuevo sale a comer ceviche con su familia. Obviamente, durante Año Nuevo celebra con su familia, come mucho. Y el día primero empieza a sentir un dolor abdominal. ¿Listo? ¿Qué es un abdominal? Un dolor abdominal más o menos intenso que lo tenía el día anterior, pero asumió que era porque había consumido mucha comida durante Año Nuevo. No, en realidad era bastante poco delimitado. Sí, no lo mencionaba bien. Miren, como era el primero, dijo, bueno, esta persona trabajaba en el mercado, así que ese día fue a trabajar. ¿Listo? Y terminó el día y se sentía malito. ¿Listo? Es una mujer. Y el día 2 ya le dice a su esposo, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal. Yo por este punto ya quería sentirme mejor, pero vamos al hospital. Va al hospital y le dicen algo así, intoxicación, gastritis, y la mandan a casa. ¿Listo? El día 3, ¿por qué? ¿En qué pensarían? Primero fue intoxicación, pero no tiene que ser Pero no tiene la regla. Bueno, Chávez, este es un buen caso, no te vas a perder.
Chicos, ¿qué han dicho? Disentería, dolor abdominal, dolor abdominal. No tendría ni idea de ¿Cuándo? Solo hizo operación. Quizá un poco de náuseas ya tenía ese punto. Presenta gases productos constantes. Un poquito, pero no mucho. Tenía la nariz inflada. Sí. Ah, es pembazón. ¿Sí? Sí, pero solo me metieron suero y ya, orilla con el día se me va. Le hicieron suero y llevamos 1, 2, día 3. Pero o sea, lo que corrió fue en Año Nuevo y se seguía sintiendo mal hasta allá después. Pero por el tipo de incubación no contaría como, digamos, una bacteria por intoxicación. Empieza a ser todo de inmediato. Ya. Sí, por. Mira, el día 3, el paciente despierta prácticamente empapada en sudor. Su esposo se preocupa y dice, ya no vamos a ir a un lugar del estado, vamos a ir a una clínica. Llega a la clínica y la encuentran en sepsis y le ingresan de urgencia a sala de operaciones. Y en sala de operaciones, lamentablemente, cuando le estaban haciendo la inducción de la anestesia, la paciente fallece. ¿Listo? Acaban de venir. Y aquí es donde viene donde nosotros. No, se va a poner mucho más interesante de lo que ustedes piensan. Es que fue una razón 3 días que ¿Cómo? Hubo una obstrucción, o sea, no era nada raro, o sea, ustedes se cambiaron los gases, A ver, aquí me dicen, hay obstrucción, se generaron gases, perforación, alguien más, pero se perforó porque tenía obstrucción o porque pero no por tanto. por tanto gas. Ya. Pero me dice que yo tuvo deposiciones normales. Realmente la paciente no menciona mucho en ese punto. Ya está más para allá que para acá. Doctora, en la contracción con la fuerza que se niega en la vestibular, esa se tenía cálculos, la social. Oye, ¿tú piensas que fue más arriba? Una alteración vesicular. Ya. ¿Alguien más? Ya, una rotación intestinal. ¿Qué más? O sea, Les comento que inicialmente no le hicieron palpación, le pusieron un suero y la mandaron a casa. Ya, ¿logran ver? ¿Logran ver esto? Eso es grave. Les va a pasar que ustedes van a tener pacientes. No tienen, ¿cómo dicen? Es un caso también de negligencia, o sea, es un paciente que palpación siquiera. al menos eso. Muy importante. Mucho cuidado cuando ustedes mencionen negligencia. Creemos, ¿no? Nos pareció que de repente han habido algunos eventos que pudieron haber sido diferentes, ¿no es cierto? Yo creo que un paciente, como ustedes bien han dicho, un paciente que tiene dolor abdominal, hay que hacerle por lo menos el examen físico, por lo menos. Pero quizás en ese momento los médicos no encontraron algo adicional. Quizás sí, no sabemos. Quizás no tenían tanta experiencia. ¿Logran ver? Este es un pedacito de su corazón. Sí, este es un corte. ¿Qué cosa es este entonces? Ventrículo izquierdo y este ventrículo derecho. Este es un pedacito. ¿Dónde es el grosor? Acá tiene, miren, Ahí está la regla. aquí tiene una reglita. Los artes. Esta es la vida real, ¿ah? O sea, estamos hablando casos de la vida real. Estamos desde 3 hasta 13. ¿Cuánto mide este corazón? 10 centímetros. Recuerden ustedes, el corazón es del tamaño de su puñito, ¿ya? Es de ese tamaño su corazón. Miren, 50 y tantos.
Esto que están viendo aquí es un pedacito de su cerebro. Tienen un pedacito de hígado, tienen un pedacito de pulmón. Esta es otra vista. Estamos ahorita en la parte médico-legal. ¿Ya? El médico legal también es patólogo. Sí, definitivamente. Esto no es de Arequipa, por si acaso. Miren lo que sucedió cuando estábamos viendo la parte de, bueno, estábamos viendo toda la parte de intestino, porque ¿qué es lo más importante o qué es lo más sencillo de pensar en este paciente? ¿Qué creen ustedes? Ha tenido una sepsis y ha muerto. ¿Algún tipo de ruptura? ¿Alguna perforación? Primero, Puede ser vesícula biliar. ya, pero ustedes han pensado en vesícula biliar, quizás con la experiencia ustedes se van a dar cuenta que lo primero que tienen que pensar es en una perforación gástrica, de repente un paciente que tenga algún tipo de úlcera, pero hubiera presentado una alteración hemodinámica. Entonces llama la atención, como tuvo sepsis, pensamos de repente en algún problema intestinal. Pero si fue intestinal, pensaría en intestino delgado o intestino grueso. No. Grueso, ¿no? Ya. Bien. Yo les he dejado intencionalmente esta imagen, porque yo sé que ustedes no saben. Yo no sé cuántos de ustedes identificaron esto. No, ya estamos en intestino. Miren, ¿qué es lo que ven acá? A ver, ustedes que ya han hecho anato y que han tenido resultados. Ya. Intestino, por lo menos que miren, está bien. Pero ¿qué es lo que están viendo ahí por fuera? Muy bien, están viendo fibrina. ¿Listo? Eso les debe de llamar mucho la atención. Muy bien. Seguimos y de pronto encontramos esto. No sé si logran ver acá. Todavía no ven. De repente en esta. Aquí. ¿Logran ver? Ah, esa es la red. Ahora, ¿logran ver esto? No, es como un comunicante de la vejiga y eso. No, este es intestino. No, pero eso va a ayudar. Lo hemos abierto. Va a ayudar. Hemos este pollo, a ver, vean bien. Es un tallito ya. ¿Qué más me dicen? A ver, recuerden quién les conté. A ver, ¿quién les había contado de esa paciente? Daniel Smith. Pensamos en eso. Lo analizamos, no era de espina de pescado. Tampoco era huesito ni era un pedacito de... ¿Me han dicho? Como tallito. Ya, ¿en qué piensan? A ver. Este caso, nosotros nos rompió el cerebro por un momento. Pues, interesante. De repente se les muestra de otro ladito. Ahí, mejor. No, es un fragmento laminar que más o menos mide 11 por 3. No, es un fragmento sí, que mide 3.5 por 0.2 por 0.2 de un color pardo claro. En ese momento cuando ustedes abren, no saben, ¿no? Pensamos que la espina. Una vez se le llamaba No, esta ya está en patología. Ya estamos ahí. no, pero no puede recibir una vez una. Ya, quieren que les diga. Sí, Ya. recibido. ¿Qué tal si les muestro la microscopía? Ah, ¿Cómo? Vayamos de frente. ¿Quieren ir de frente sin móviles? me quedo sin lugar. Qué graciosos que son. Hay que resultar. A la derecha. Ya tenía. Ya, eso es lo que vimos. Desecho de caso verificado de. ¿Cómo nosotros veíamos esta zona? ¿Se acuerdan?
¿Qué es lo que tendríamos que ver si es que fuera normal? Florecitas de color. Miren, ¿qué es lo que vemos? Mucosa. ¿Qué más? Lámina propia. Muy bien, ¿qué más? Una membrana basal, lámina propia y muscular y mucosa. Y de ahí, ¿qué más veíamos? ¿Por qué sabíamos que esta era mucosa? Los vasos, muy bien. ¿Y de ahí qué vemos? Circular, interna y luego longitudinal externa. ¿No es cierto? A este punto ustedes ya están súper, ve la diferencia, ¿no? De ambas. Circular interna, longitudinal externa. Pero ahora, ¿qué es lo que ven? Muy bien, a eso se le llama solución de continuidad. En el sigmoides hay una perforación. Aquí también, por ejemplo, ¿qué ven? Esto sí lo pueden reconocer. ¿Recuerdan qué cosa eran estos? Muy bien, linfocitos. Aquí tenemos una inflamación. Y acá, esto de repente todavía no sabe, pero cuando vean las estructuras, pero no hay núcleos, a eso le llamamos necrosis. ¿Listo? Entonces acá tienen necrosis en el epitelio colónico. Y miren, ¿se acuerdan la capa muscular? Entre capas musculares, miren lo que hay. Hay infiltrado. ¿Alguien recuerda qué tipo de células son estas? Polimorfos nucleares son como Mickey Mouse. ¿Listo? Las que son larguitas y con núcleo costado. También les dije alguna vez cuando hicimos. Células plasmáticas. Entonces aquí tenemos un infiltrado inflamatorio crónico de sigmoides. Y bueno, el mesocolo, ¿se acuerdan ustedes qué les decía? Que teníamos como una cuñita. Y miren lo que está pasando. Signos de fibrosis, lo que hemos visto, ¿no? La fibrina. Ok, ¿qué cosa era esto? Se van a morir cuando les diga. Era una pajita. Era una pajita. Ah, ese de las que ven, No de esas. Era una pajita porque había comido ceviche en una chocita. Y un pedacito de esa pajita cayó y muy probablemente lo ingirió. Y una pajita no debería causar eso, ¿no es cierto? ¿Qué les dije que era la señora? De 50. 53 años. Trabajaba en el mercado. ¿A qué hora se levantan cuando trabajan en el mercado? A las 4 de la mañana. ¿Qué pasa cuando una persona está apurada porque ese día es año nuevo y al siguiente día se va a levantar 4 de la mañana para trabajar? Comer rápido. ¿Y qué pasaba con eso que les estoy mostrando acá? ¿Cuál era la función de nuestros molares? Trituración, romper las células. Miren, yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que una pajita nos puede causar perforación de sigmoides. Miren todo lo que recorrió esa pajita y llegó hasta sigmoides y justamente allí causó una perforación que luego obviamente causó peritonitis. Pero entonces no se dio cuenta que caíamos. Por si acaso, chicos, este es un caso de la vida real, ¿no? O sea, eso es lo que me estoy imaginando. Doctora, casi al final. ¿Qué? Ya no se puede. Sí, para regalar. Pero este, Esa es una de las razones por la que está ahí intacta. O sea, lo que nosotros queremos hacer, y esto tienen que recordar, cuando nosotros rompemos la celulosa, evitamos excoriaciones de la mucosa, no solamente la mucosa gástrica, sino también la mucosa esofágica. Se supone que lo que hacemos es eliminar cualquier elemento que sea puntiagudo que podría perforar cualquier elemento. Pero ¿qué pasa si ustedes comen rápido? Porque tienen 2 minutos y luego tienen clases. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa? Aparte que ella debe de haber tenido algo de por medio, de repente, no sé, tomaba bomba de inhibidores de protones o algo adicional, porque llama mucho la atención. Así que lo que quiero decirles hoy día es de que sí o sí, coman con tiempo, mastiquen bien, siempre mastiquen bien, asegúrense de masticar. Y
siempre también manténganse abiertos porque la vida, la medicina nos sorprende siempre. Debe ser un milagro que llega. No, sí. Sí, debe ser un milagro. ¿Por qué creen que, a ver, los que tienen familiares médicos o del área de la salud, muchos de ellos están obsesionados con mil cosas? Y es justamente por este tipo de clases en las cuales nosotros les mostramos estas rarezas y de ahí ustedes son atormentados. Y ustedes van a atormentar a sus hijos, le van a decir, mastica bien, que no sé qué, la doctora en el año 2025, que se hace una práctica. Sí se van a volver, ¿ah? No se van a- Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos el miércoles. Ay, los que puedan mostrarnos sus avances, ese es el momento. Listo, mientras entran sus compañeros. Rapidito nada más.